Bienvenidos a su programa Prácticas Imprescindibles para tu Vida, el espacio donde juntos aprenderemos cómo vivir una mejor calidad de vida. Aquí hablaremos de temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y cualquier otro tema que pueda ayudarte en tu crecimiento personal y espiritual. Yo soy Cindy Valdés y te acompañaré cada día en este viaje para lograr juntos nuestra mejor versión. El día de hoy tenemos un tema que es muy especial para mí y muy especial en este mes, que es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Así es que el día de hoy vamos a platicar todo lo que hay alrededor de este tema, cómo podemos conocernos más, cómo podemos cuidarnos para evitar vivir esta situación, si tenemos algún síntoma, qué debemos hacer, a dónde debemos acudir y también cuáles tratamientos existen y muchísimas otras cosas más. Y para esto tengo un invitado muy especial. Él es Jaime Tamés, es cirujano, mastólogo del Centro Médico Zambrano Elion y es profesor también del TEC de Monterrey, es socio fundador de MILC, Médicos Investigadores en la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así es que el día de hoy le damos la bienvenida, doctor. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Siempre agradecemos en octubre los espacios que se nos dan para hablar de este tema que creo que es muy importante. Claro, y es muy importante compartir con la gente información que venga de expertos realmente, porque cuando llegamos a vivir alguna situación así o llegamos a percatarnos de que algo está mal en nuestro cuerpo, como que nos bloqueamos automáticamente, siento en que ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo empiezo? Y muchas veces, doctor, lo primero que hacemos es de que, oye, pues déjame, me voy ahí al Google donde todo lo sabe según, y empiezo a ver un montón de cosas y te quedas de que, oye, pues si estaba mal, ahora estoy peor. Entonces, pues gracias por estar aquí en este espacio para compartir información valiosa para que la gente pueda prepararse y conocer más sobre este tema. Y bueno, pues me gustaría comenzar pues platicando un poquito sobre qué es en sí el cáncer de mama. Mira, el cáncer de mama es el crecimiento de células anormales dentro del tejido mamario. Estas células tienen unas características que tienen la capacidad de crecer, de dividirse y de formar un tumor. Y después de formar un tumor, si la paciente no recibe un tratamiento correcto, pues tiene la probabilidad de ir a otros órganos. Y ese es el objetivo, que no diagnostiquemos pacientes en etapas avanzadas y dar tratamientos correctos para disminuir de forma importante las posibilidades de que el cáncer se vaya a otros órganos. Claro, y es muy importante que conozcamos esto y que podamos detectarlo a tiempo, que es parte de lo que vamos a ir viendo. Y bueno, antes lo que yo sabía un poquito es que no se estaba considerado como que era la causa número uno de, más bien, de muertes en las mujeres. No sé si estoy bien o ya cambiaron las estadísticas. Pues mira, el cáncer de mama actualmente es el cáncer más diagnosticado en el mundo. 2.3 millones de casos nuevos al año y hay un número importante de muertes. En México no es la excepción, es el principal cáncer, anteriormente era el cáncer de pulmón y lamentablemente en México existe todavía muertes por esta enfermedad. Hay algo que se llama tasas de mortalidad, que es el número de muertes que genera una enfermedad y al ser el cáncer más frecuente, esto ha generado en el mundo y gracias a los avances de la medicina, pues que actualmente podamos detectar cánceres en una etapa muy temprana, hacer diagnósticos precisos, tratamientos innovadores y en el mundo eso ha generado que las tasas de mortalidad vayan disminuyendo. Lamentablemente en México no ha pasado así. A pesar de todos los esfuerzos, la realidad es que siguen muriendo mujeres por cáncer de mama. Y creo que es bien importante hablar el por qué. Claro, ¿por qué sucede? Porque hay que tratar de disminuir ese número de muertes. Pues lamentablemente la mayor parte de las mujeres que se diagnostican con cáncer se detectan en etapas avanzadas. ¿Qué quiere decir? Tumores grandes, ganglios con enfermedad. Entonces, parte de la información que queremos dar siempre es que las mujeres sepan qué hacer para una detección oportuna. Claro, porque necesitamos ver, bueno, también siento que necesitamos
conocer nuestro cuerpo. Ahí entra también el tema de la autoexploración. ¿Es importante que la realicemos? Sí, hay una suma de cosas que tenemos que hacer. Todo lo englobamos en algo que se llama autoconocimiento mamario. Okay. Y el autoconocimiento mamario, número 1, es conocer tu riesgo. Muchas veces los antecedentes familiares los ocultamos, no los conocemos. Pero es importante que sepan que cuando hay varias mujeres con cáncer de mama u otro tipo de cáncer, es importante informarlo, porque va a haber un grupo de pacientes que por antecedentes familiares sean pacientes de alto riesgo y esas pacientes van a tener recomendaciones muy especializadas. Entonces, si hay familiares, tienes familiares con cáncer de mama, cáncer de ovario, bien importante platicar con tu médico para que te dé recomendaciones especializadas. Número 2, es importante hacer estudios de imagen de calidad año con año. Una mamografía te puede salvar realmente la vida. Está indicada a partir de los 40 años en las pacientes de riesgo normal. Y la palabra calidad, ¿qué significa? Un mastógrafo digital, que se haga en un centro de imagen especializado, quien interpreta la mamografía sea una radióloga experta en mama. Eso nos va a ayudar a disminuir las posibilidades de error y hacer detección de cánceres en una etapa más temprana. Número 3, es bien importante que todas las mujeres conozcan su cuerpo. Si una mujer conoce su cuerpo y en algún momento detecta una bolita en la mama, en la axila, salida de sangre por el pezón, cambios de coloración en la piel, hundimiento, es importante que busque la atención con un médico especialista. Y el médico especialista ideal para ver una patología mamaria es un cirujano mastólogo. No hay muchos en el país, pero son médicos y somos médicos que nos dedicamos exclusivamente a ver patología mamaria, principalmente cáncer. Ese médico te va a ayudar a dar el siguiente paso, a hacerte estudios para hacer un diagnóstico de la forma correcta. Y número 4, dentro del autoconocimiento mamario, pues es mantener un estilo de vida saludable. Está recomendado hacer ejercicio, tener una buena alimentación, si es factible lactar y bajar el consumo de hormonas después de la menopausia. Si todas las mujeres hicieran esto, si todas las mujeres tuvieran la oportunidad de tener acceso a una mamografía de calidad año con año, vamos a detectar el cáncer en una etapa muy temprana y entonces vamos poco a poco a cambiar las estadísticas de muerte en nuestro país. Claro, por eso es importante y por eso precisamente este mes se hace el tema de la concientización, y lo importante de conocer el cuerpo es para estar viendo los cambios, para estarnos, ahí entra el tema de la autoexploración, entonces para estarnos revisando año con año. Pero bueno, una cosa es la autoexploración, pero no te va a dar los mismos resultados que un estudio o las mamografías que debes de realizarte, sí, ¿verdad? La mamografía es el único estudio de imagen que ha demostrado que si se hace año con calidad, disminuye el número de muertes. Siempre les digo a las pacientes, porque hay muchos mitos acerca de la mamografía, que la capacidad que tiene la mamografía es detectar el cáncer antes de que tengamos un síntoma. Si una mujer se hace una mamografía de rutina, que quiere decir no tiene ningún síntoma, generalmente acude con nosotros, se hace el estudio de imagen, pasa al consultorio, platicamos con ella, la revisamos, vemos sus estudios de imagen y le damos su resultado. Si esa mamografía sale normal, ¿qué quiere decir? Es un BIRATS 2, así se interpreta el estudio. A esa paciente la citamos en un año para hacer exactamente el mismo proceso. Estas pacientes que participan en programas de tamizaje de año con año, hacerse estudios de imagen, consulta y están al pendiente de su cuerpo, si detectamos un cáncer en alguna de las consultas, lo vamos a ver muy pequeñito. Esa paciente no va a llegar por un síntoma. Generalmente llegan pacientes o vemos en el estudio de imagen lesiones pequeñas, y esa es la capacidad de la mamografía. Si no hiciéramos la mamografía, pues entonces el siguiente método sería mediante la autoexploración. Y sí puede ayudar a una detección oportuna, pero vamos a detectar el tumor un poquito más grande que la mamografía. Entonces, idealmente es que todas las mujeres tengan acceso a este estudio. Ahora, hay una realidad.
En nuestro país hay aproximadamente 1.500 mastógrafos. O sea, hay 9 mastógrafos por cada millón de habitantes, es lo que reporta la OSD. Y hay otros países que tienen una mayor infraestructura que pueden llegar a tener hasta 50 o 60 mastógrafos. En México las últimas cifras nos dicen que de las mujeres arriba de 40 años, solamente el 20% de las mujeres en México se ha hecho una mamografía en los últimos 12 meses. Entonces, cuando tú ves las recomendaciones de detección oportuna y en los programas para población abierta, donde quieres impactar en mortalidad de forma importante, nos dicen que tenemos que tener una cobertura al menos del 70% de la población. O sea, cuando tú le haces mamografías de tamizaje en pacientes asintomáticas, en el 70% de las mujeres arriba de los 40 años, es cuando impactas en las tasas de mortalidad. Okay. Y estamos en el 20%. Entonces, del 20 al 70 se necesita un gran esfuerzo. Y lamentablemente ese 20% no se ha incrementado en los últimos años. Entonces, pues siempre la invitación es hacia las mujeres, o sea, que ellas busquen, se acerquen, intenten tener acceso a una buena mamografía. Y es muy importante, Jaime, ahorita que comentas eso, porque como mamás siempre estamos, como mamás o como mujeres, siempre estamos ocupadas y siempre en mil cosas y tenemos la capacidad de como que aun cuando ya no puedes, intentas y das todo y sigues, aun cuando no puedas y no puedas, y sigues esforzándote y sigues esforzándote. Entonces sí nos pasa con los hijos, con todas las cosas que hacemos. A veces sí, cuando nos sentimos mal, bueno, pues así tenemos que sacar las cosas muchas veces, no sé por qué, pero así somos, o no sé si solo yo. Pero les pedimos una vez al año. Exacto, entonces para eso, para allá iba. Siento que es importante cambiar ese chip y ahorita, bueno, en el episodio anterior que tuvimos, platicábamos del tema de la menopausia y del autocuidado también. Siento que es bueno poner en una balanza ok, una vez al año, no sé en qué gastamos, porque a veces, o sea, siento que debe ser parte de como que nuestro ahorro. Si tú dices, bueno, no tengo la posibilidad, bueno, siento que de alguna forma todos podemos llegar a tener la posibilidad si nos ajustamos en ciertas cosas y si invertimos en lo que realmente vale la pena, porque muchas veces decimos, no, bueno, pues no me gusta ir al médico, ¿para qué voy a estar gastando en eso si yo me siento bien? Bueno, pero estamos hablando ahorita de la prevención, qué importante para no llegar a en una situación tan complicada donde si dijimos, bueno, pues me sentía bien, no me fui a revisar y pues quizá muchas no querían invertir en eso porque sentían que no era necesario. Bueno, pues siento que a ti te ha tocado ver todos los casos que si no quisieron invertir, bueno, pues ahora les toca invertir en atender un problema más fuerte. Sí, ¿no? y hay que entender que hay una gran diferencia en el tratamiento que vas a recibir en una etapa temprana o una etapa avanzada. Sí. Una etapa temprana estamos hablando de tener mayor probabilidad de hacer una cirugía conservadora, o sea, no perder la mama. Muchas veces no se necesita un tratamiento de quimioterapia, a diferencia de etapas más avanzadas donde probablemente le vamos a recomendar más tratamientos a las pacientes. Al final eso va a generar en un mayor costo, en una probabilidad menor de sobrevida para las pacientes. Claro. Entonces siempre vamos a insistir en la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama. Va a ser, yo creo que esa es la clave, Y lo que mencionas de dejarlo, creo que tiene mucho que ver, puede haber un miedo, o sea, entiendo el miedo de hacerte un estudio y que te digan que tienes algo, pero siento yo que debería de tener más miedo la gente que no se hace y que no sabe. Ahora, también está esta idea errónea de que no tengo antecedentes familiares, que nadie en mi familia lo ha desarrollado, que a mí no me va a dar. Cierto. Y la realidad es que el número de pacientes que estamos diagnosticando con cáncer de mama no tiene ningún factor de riesgo.
Entonces digamos que todo, no importa si teníamos familiares o no, digamos, pues sí, todas las mujeres podemos, cualquier mujer, todas las mujeres, todas tienen una posibilidad de desarrollar cáncer de mama. En nuestro país, 1 de cada 8, 1 de cada 10 va a desarrollar, y el tema es que yo no sé a quién le va a dar. Si yo supiera a quién le va a dar, pues todos los esfuerzos serían a esas mujeres. Claro. Pero como no lo sabemos, por eso todas tienen que hacer algo para detección oportuna. Totalmente. Entonces ahí sería, bueno, ahí nos entra el tema de cuáles son los factores de riesgo que nos pueden decir, oye, pues todo esto va apuntando a que si estás en esta situación o si vives esto o si haces esto, pues tienes más probabilidad de que te dé. Mira, ese es bien importante. Hay muchas formas de hablar del riesgo. Un factor de riesgo es algo que incrementa mi posibilidad de desarrollar una enfermedad. Y en cáncer de mama hay factores de riesgo que se pueden modificar y otros que no podemos modificar. La edad es un factor de riesgo. A mayor edad, mayor probabilidad. Ser mujer, aunque el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. El pico de edad, el de mayor incidencia, es a partir de los 40 años. Llega al punto máximo a los 70 y luego empieza a disminuir. Por una realidad es que vemos pacientes de todas las edades. Mi paciente más joven, 24 años, mi paciente más grande, 93 años. Y luego empezamos a hablar de factores como la primera menstruación, la última. Creo que algo bien importante entender es que vivimos en una ciudad que nos genera un riesgo. O sea, hay pros y contras de nacer y vivir en Nuevo León y en Monterrey y en el área metropolitana. Estamos expuestos día a día a un estilo de vida diferente que otras poblaciones. Siempre pongo, y lo mencioné el día de hoy en otros eventos, siempre pongo un ejemplo de una experiencia que es extraordinaria para nosotros. Aprendimos mucho, tuvimos la oportunidad de ir a Oaxaca. Okay. Llegamos a la ciudad de Oaxaca, luego nos fuimos a un pueblito que se llama Tamazulapam, hicimos una capacitación en líderes de la comunidad, hablamos de cáncer de mama, y luego el siguiente día nos fuimos a la sierra de Oaxaca. Íbamos 2 cirujanos, una radióloga de mama, llevábamos un ultrasonido, una navegadora, y la gente empezó a llegar a la sierra, a un lugar que adaptamos para hacer exploraciones. Qué bonito. Y estuvo padrísimo. Llegaba gente en sus camionetas, lleno de mujeres, porque querían que revisáramos a sus mujeres, porque no tienen acceso a servicios de salud. ¿Y sabes cuántos casos diagnosticamos? ¿Cuántos? Ninguno. Les preguntábamos si había antecedentes de cáncer en todas esas mujeres y nadie tenía un antecedente de cáncer de mama. ¿Y a qué crees que se debe eso? Bueno, tengo una ligera intuición. La gente se levanta temprano, camina, va a cosechar lo que va a comer, el cielo está azul, es un estilo de vida totalmente diferente, no están expuestos a tantas cosas que nosotros sí. Estados Unidos es un país de alta incidencia de cáncer. Los países desarrollados son países de alta incidencia de cáncer. Y en México, pues los estados mejor desarrollados tienen una mayor incidencia, porque tenemos un estilo de vida muy parecido, la alimentación, el tiempo de descanso, el estrés. Fíjate que ahorita que tocas ese punto se me hace bien interesante, porque nosotros aquí repetimos casi que cada episodio, siempre sale algo, si mal no recuerdo, es muy probable que en todos los episodios salga algo del tema del estilo de vida, y también con más razón cuando estamos hablando con un profesional de la salud, porque ahí está el tema de la prevención, que es lo que tratamos de compartir. Y yo me quedo pensando así como que siempre tratamos de decir, bueno, pues duerme tantas horas, alimentación de este tipo, no te estreses, todo eso. Y hay muchas personas que posiblemente dirían, bueno, a ver, espérame, o sea, ¿a qué hora me hago todo eso? Y yo platicando con mi esposo en un momento le decía, oye, pues yo creo que
todo eso es un problema, o así como que, sí, pues es un problema para nosotros el ver cómo rayos le hago para hacer todo eso, porque vivimos en una ciudad y en una ciudad donde todo va a prisa, donde hay mucho estrés, donde, oye, pues no me da tiempo para comer, oye, sí, pues con el tráfico llego bien tarde, etcétera. Entonces digo, la solución, o sea, yo no creo, le platicaba en ese momento, yo no creo que la gente del campo tenga tantos problemas de que, oye, pues ya ves que 20 minutos de baños de sol y que la convivencia con la naturaleza, todo eso. Yo decía, bueno, pues la única solución es la gente que vive en el campo, porque ellos ya lo hacen en automático y es parte de su vida. De su estilo de vida. Sí, o sea, no lo hacen como que sí afuera. Puede haber casos, ¿verdad? No estamos diciendo que claro, no haya ningún caso, pero al final es menor la incidencia. Hay dos temas importantes que quiero platicar. Un tema es la contaminación. Hay estudios del Tecnológico de Monterrey que estudiaron el riesgo de cáncer de mama en mujeres que vivían cerca de áreas contaminadas y la incidencia es mayor. Y hay otro estudio también que he estado platicando mucho, que lo acaban de publicar en el Instituto Nacional de Salud Pública, que es el consumo de refrescos y la incidencia de cáncer. Esas mujeres que al día consumen más de 240 mililitros de refresco tienen un doble de riesgo de desarrollar cáncer de mama que las que no, sobre todo en mujeres premenopáusicas, o sea, en mujeres jóvenes. Entonces, pues sí, hay pros y contras de vivir en una ciudad como esta. Tenemos acceso a mejores servicios de salud, mejor transporte, mejor educación, pero bueno, es una realidad. ¿Qué hacer? Yo creo que aquí el mensaje es, pues bueno, hay que tratar de cambiar nuestra alimentación, hay que hacer ejercicio. ¿Qué sí puedes hacer dentro de todo eso? Y me imagino que está relacionado, bueno, en lo que hemos aprendido aquí en el programa, la contaminación, como tú dijiste. Hay cosas que podemos controlar. La contaminación, por más que tú digas, voy a poner mi semillita y esto, es casi imposible que vamos a controlar la contaminación de una ciudad. Pero lo que sí podemos controlar es el otro factor de riesgo que tú estás comentando, porque ahí entra, siento yo que está relacionado porque todos los refrescos traen colorantes, traen edulcorantes y traen un montón de químicos conservadores y muchísima azúcar que son disruptores hormonales y que causan inflamación. Entonces, pues tú lo has visto, donde hay inflamación y donde estamos hablando del desajuste hormonal que dijiste, el constante, estar en constante contacto con hormonas es también un factor de riesgo para el cáncer de mama, ¿verdad? Sí. El riesgo que va a tener una mujer tiene mucho que ver con los ciclos hormonales, el número de menstruaciones, esa ventana estrogénica desde la primera a la última menstruación, que es algo que tienen todas las mujeres. Por eso decimos que el cáncer se puede presentar en cualquier mujer. La realidad es que cuando diagnosticamos una paciente y preguntamos, a veces no encontramos un factor de riesgo así muy marcado, claro, ¿verdad? Y ahorita mencionabas algo de la lactancia. ¿Ayuda por el tema hormonal también? Pues se ha demostrado que las mujeres que logran lactar al menos un año durante su vida disminuye el riesgo para desarrollar cáncer de mama. Okay. No tiene que ser solamente con un bebé, puede ser entre varios embarazos y disminuye. Aquí, siempre cuando hablamos de factores de riesgo hay que tener mucho cuidado porque no quiero que se queden con la idea de que porque yo no lacté o porque no tuve hijos, soy una paciente de alto riesgo. Y tampoco quiero que se quede la idea de que pues yo no tengo ningún factor que mencionó el doctor, entonces yo no tengo que hacer nada. Totalmente. Por eso siempre hablamos de que todas tienen riesgo. Ahora, hay un grupo de pacientes muy especial que son todas esas pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer. Cuando llega con nosotros a la consulta alguien, una mujer, porque quiere conocer su riesgo,
pues siempre le preguntamos si hay Su familiares. Entre mayor número de familiares con cáncer de mama o cáncer de ovario, a una edad más temprana es mayor el riesgo. Y nosotros podemos utilizar calculadoras donde hacemos preguntas muy específicas y categorizamos a las mujeres en riesgo. Pacientes de riesgo normal, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de alto riesgo. Y las pacientes de alto riesgo es un tema muy interesante porque a ellas les vamos a recomendar, por ejemplo, hacer estudios de imagen antes de los 40 años. Hay pacientes que las vamos a categorizar como candidatas a hacerles una prueba genética. O sea, esas mujeres no han desarrollado cáncer, pero son candidatas a hacerles una prueba para ver si heredaron de mamá o de papá una mutación que hace que su riesgo de desarrollar cáncer de mama sea extremadamente alto. Y el caso de Angelina Jolie abrió mucho el tema porque ella no desarrolló cáncer, pero se hizo una prueba genética por sus antecedentes familiares, salió positiva para una mutación que se llama BRCA, y el ser portadora de una mutación de BRCA, su riesgo de desarrollar cáncer de mama a futuro era entre un 60 a un 70%. Y entonces en ese grupo de pacientes empezamos a hacer estudios de imagen antes de los 40, además de la mamografía y el ultrasonido, vamos a recomendarles una resonancia magnética, que es un tercer estudio de imagen para detección oportuna de cáncer de mama. Podemos darles medicamentos para bajar su riesgo, pero en ese grupo de pacientes hablamos de prevención. Y dentro de la prevención está las cirugías reductoras de riesgo. Angelina Jolie se sometió a una mastectomía bilateral, que es retirar el tejido mamario y una reconstrucción. Y después, por su alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario, se hizo o se quitó los ovarios. Y eso le disminuyó su riesgo para desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario de forma muy importante. Entonces, en vez de esperar a que te dé, disminuyes el riesgo de que te dé de forma muy importante. Claro. Cada vez hacemos más pruebas genéticas. Cuando diagnosticamos, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, es bien importante saber si esa paciente va a ser candidata a esa prueba. Hacemos la prueba y se identifica una mutación, empezamos a hacer pruebas en cascada. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a estudiar a las hermanas, a los hermanos, al papá, a la mamá, si viene de parte de la mamá, a sus tías, sus primos, sus hijos, porque queremos identificar esas mujeres que tienen alto riesgo genético y poder ayudarles a una detección oportuna, porque son totalmente diferentes las recomendaciones que las pacientes de riesgo normal, que son la mayor parte de las mujeres. Claro, hoy es un tema muy amplio y muy importante que conozcamos como que el paso a paso, y eso que acabas de comentar me encanta porque entonces para las personas que nos están viendo, o sea, ¿cómo podemos detectar, tener detección oportuna o prevenir también una situación de ese tipo? Por ejemplo, entonces yo voy contigo y te digo, ¿sabes qué? Yo quiero saber todo sobre esta situación para prevenirlo. Entonces, digamos que para mí lo recomendable sería primero hacerme un estudio genético. O sea, primero la mamografía o dependiendo, ¿verdad? Pero es muy importante que se hagan esas dos cosas si tú quieres estar como que con más prevención, ¿no? Pues mira, las pruebas no se las vamos a recomendar a todas las mujeres. Ah, ok, eso es lo que Haz de cuenta que llega a la consulta una mujer que quiere hacerse una rutina, entonces la paciente va a pasar al estudio de imagen primero, ahí en el mismo piso donde está el consultorio está el área de imagen, que tiene muchísimos años de experiencia y radiólogas expertas en mama. Entonces la paciente se le programa un estudio de imagen, se espera tantito, pasa la consulta, la interrogo y dentro del interrogatorio pues vienen los antecedentes familiares. Okay. Y si yo identifico que esa paciente es de alto riesgo, platico de esto que te estoy diciendo. Y entonces le voy a recomendar que acuda con nuestra genetista para que platique más a detalle y le explique lo de la prueba. Cómo se hace la prueba,
cuánto cuesta, cuánto tiempo tardan en darnos el resultado, qué posibles resultados vamos a tener. La mayor parte de las pacientes no tienen una mutación. La mayor parte de las pacientes, para que tengas una idea, de cada 10 casos de cáncer de mama, solamente uno tiene que ver con la genética. Okay. O sea, la mayoría es por factores externos, claro, ¿verdad? Pero es un tema bien importante porque cada vez estamos haciendo más pruebas y eso le va a ayudar a muchas mujeres. Entonces, si esa paciente la identificamos con una mutación, pues va a regresar con nosotros y entonces ya vamos a hablar de todas las estrategias que tenemos para las pacientes de alto riesgo, que entran los medicamentos, la resonancia, la cirugía, etc. Claro, y eso es lo importante, que conozcamos que hay una oportunidad o que hay un tratamiento en la mayoría de los casos si nosotros vamos a tiempo, porque como dices, lo que pasa, estamos hablando también de México y no sé si en otros lugares también, es de que ya vamos cuando ya todo está avanzado y pues ya el tiempo es lo más importante. Entonces, y siento también que en México, bueno, en los casos que yo he conocido en el sistema de salud público, de que, oye, pues no, pues siento este problema, sí, me dieron la cita hasta como en 3 meses, la cita apenas, y luego después la otra cita. Entonces, siento que también todo ese tiempo se alarga cuando estás en el sistema de salud público, ¿no? Hay una realidad en nuestro país que es un tema que se llama retraso en el diagnóstico de cáncer. Sí. Y esto es algo que se ha estado estudiando en los últimos años de forma importante. Hay grandes investigadores en México que ven este tema. Y, por ejemplo, yo te platico del tema del diagnóstico. En México, a partir de que una paciente tiene un síntoma, se hace un estudio de imagen, se hace una biopsia para diagnóstico y empieza tratamiento oncológico. En promedio son 7 meses. Y ese tiempo, pues, es un tiempo muy prolongado. Claro. Si tú ves las recomendaciones de otros países o las recomendaciones de la OMS, pues no son tiempos que deberíamos de tener. Ahora, es un tema mucho de un sistema de salud saturado, de pocos médicos especialistas, de esto que platicamos, de un número no tan importante de mastógrafos, radiólogos de mama. Entonces, eso hace un tema complejo para las pacientes. Algo que tenemos que mejorar son los tiempos de atención. Al día de hoy el cáncer de mama es una enfermedad curable y para poder curarla tenemos que tener ciertas características. Una detección oportuna va a ayudar enormemente y otro tema es que la paciente reciba el tratamiento correcto en el tiempo correcto. Entonces, a mí me gustaría que toda la gente entienda y sepa cómo se hace, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer. Hay 2 grupos de pacientes que vienen a la consulta. La paciente que en algún momento tiene un síntoma y tal vez nunca se ha hecho un estudio de imagen, pero se palpó una bolita y está preocupada, entonces viene con nosotros, le hacemos un estudio de imagen de calidad y ese estudio de imagen detectó algo sospechoso de cáncer. Eso se va a reportar en el estudio de imagen como un BI-RAT 4 y un BI-RAT 5. Okay. En el reporte, en la parte de abajo, viene un BI-RAT, y un BI-RAT 4 y un BI-RAT 5 es un hallazgo sospechoso. Ahora, un estudio de imagen no hace un diagnóstico. El estudio de imagen nos dice, hay algo que llama la atención y es sospechoso de cáncer. Okay. El siguiente paso es hacer una biopsia. Y al día de hoy la biopsia ideal para las pacientes es una biopsia con una aguja. Se llama aguja de Trúcut. Okay. Esta idea de entrar al quirófano, hacer un diagnóstico, o sea, quitar la bolita para ver si es un cáncer o no, esa es cosa del pasado, pero lamentablemente es el día a día. Yo, Cindy, te puedo decir que las pacientes que vienen a pedir una segunda opinión porque tienen un diagnóstico de cáncer a partir de una biopsia quirúrgica, el 100% se tiene que operar nuevamente. Hay pacientes, por ejemplo, que les quitaron un pedacito del tumor y bueno, le ayudamos a completar el diagnóstico
y esas pacientes probablemente no eran candidatas a una cirugía de inicio. Increíble. Entonces, hay veces que este tipo de procedimientos de entrar al quirófano, a pesar de que tiene un costo más alto, pues le cambia el pronóstico a las pacientes. Entonces, al día de hoy, ¿qué es lo que hacemos? Si la bolita se palpa y se ve por ultrasonido, entonces se introduce una aguja especial, se cortan fragmentos de esa bolita y eso se envía a patología. Si el hallazgo se ve por mamografía como unos pequeños puntitos blancos que se llaman microcalcificaciones, se introduce una aguja a través del mastógrafo, se cortan fragmentos de esas calcificaciones y se envían a patología. 5 días después le ponemos nombre a esa bolita o ese hallazgo. Okay. Hay veces que nos reportan algo benigno, no hay necesidad de hacer nada. Hay veces que nos reportan lesiones de riesgo, que se llaman lesiones atípicas. Esas pacientes les vamos a dar ciertas recomendaciones. Y si diagnosticamos un cáncer, pues lo platicamos con la paciente. La citamos, le explicamos su diagnóstico. Yo lo que he visto es que cuando una mujer entiende su enfermedad, es más fácil que acepte un tratamiento. Tratamos de involucrar a las pacientes en su tratamiento, que tomen decisiones junto con el médico. Entonces, estas biopsias nos ayudan a hacer un buen diagnóstico y le explicamos a la paciente la enfermedad y entonces esa paciente ya sabe que además de la mamografía y el eco que le hicimos, muy probablemente le vamos a pedir una resonancia, que le vamos a hacer tal vez estudios para ver y descartar que el cáncer no se haya ido a otros órganos, para poder decir en qué etapa está. Claro. Hacemos unos marcadores en la biopsia que se llama panel de inmunohistoquímica, donde pedimos ciertos receptores como estrógeno, progesterona, HER2 y Ki67 que le van a poner apellido al cáncer. Y entonces, ya con toda esa información, nos juntamos un grupo de expertos en el centro de cáncer donde tengo la oportunidad de trabajar, que tiene toda la infraestructura, y entonces todo un grupo de expertos se involucra en tu tratamiento. ¿Qué tenemos que decidir? Bueno, pues si te vamos a operar de inicio o te vamos a dar primero un tratamiento médico, qué cirugía es la ideal para ti, si podemos conservar o tenemos que hacer una mastectomía, si te podemos reconstruir en la misma cirugía o no, si te vamos a dar quimio. O sea, hay toda una serie de tratamientos y nos sentamos con la paciente y platicamos y le explicamos y pues juntos tomamos decisiones. Eso hace que a las pacientes les vaya mucho mejor, y el que les vaya mucho mejor es que tengan un mejor pronóstico, que vivan más y tengan mejor calidad de vida. Claro, que es lo que tratamos de promover aquí, que tengan una mejor calidad de vida, y lo que comentas es muy importante porque no sé si es lo que le conocen como un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Porque a veces estar yendo de un médico a otro y de una opinión a otro, y siento que también puedes evitar vivir una situación traumática. Como comentas, y eso sí he escuchado muchísimos casos que hay personas que comentan, oye, no fui, me hicieron una cirugía, y muchos casos que he escuchado después de que dicen, no, pues era benigno lo que tenía, o no tenía un problema para que me hicieran lo que me hicieron, el procedimiento que me hicieron. Y entonces, ¿estás de acuerdo que vives ese hecho traumático? Por lo tanto, entre mujeres, cuando compartimos esa situación, pues a veces también le pasamos esa información a las mujeres que nos rodean y vamos compartiendo eso, que luego cuando nos pasa, si es que nos llega a suceder, pues te quedas así como que en shock, pensando que vas a vivir la misma situación que te comentó la otra persona. Sí, claro. Entonces es muy importante que acudamos realmente con especialistas, porque yo te comentaba al inicio de que cuando estamos en una situación así o que sentimos algo extraño, obviamente te quedas, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? Bueno, pues ya al día de hoy aprendimos que es específicamente con un cirujano mastólogo, porque es el especialista en eso. Si vamos ahí, pues nos vamos a ahorrar mucho el camino y el tiempo de estar buscando con qué especialista vamos, ¿verdad? Y ahorita vimos lo del diagnóstico,
Y dentro de los síntomas o de la autoexploración platicamos algunos síntomas, pero me quedó la duda, no sé si hay algunos otros síntomas porque nos fuimos al diagnóstico, pero aparte de lo que decías, no sé si hay algún otro síntoma que las personas que nos están viendo puedan decir, oye, bueno, pues sí me sentí algo extraño, pero aparte, ¿qué otras cosas me pueden estar dando indicios que tengo este problema? Mira, no hay nada mejor que una mujer para conocer su cuerpo. Entonces, tenemos que empezar a conocernos. Yo les recomiendo que la autoexploración la realicen 7 o 10 días de iniciar la menstruación, que sea de forma mensual. ¿Y qué es lo que les debe llamar la atención? Pues cualquier cambio. Principalmente una bolita palpable en la mama, en la axila, salida de sangre por el pezón, cambios de coloración en la piel, hundimiento. Todo eso es algo pues, que no lo presentaba anteriormente, entonces hay que buscar atención médica. Ahora, hay que también mencionar que no todo es cáncer. O sea, hay muchas enfermedades de la mama. Tenemos muchas enfermedades benignas, que pueden ser enfermedades inflamatorias, infecciosas, hay tumores benignos de la mama. Aquí lo importante es, ante una sospecha, ¿con quién ir? ¿Qué estudios de imagen hacer? Que sean estudios de imagen de calidad. Y de ahí partimos. Claro, porque ahorita comentaste, bueno, eso sí lo he escuchado también. Comentaste que no hay muchos lugares donde o tú en la práctica has visto que te llevan estudios de imagen que se hayan realizado en otro lugar y que tú digas, oye, pues esto no lo entiendo. Me ha tocado que llegan pacientes porque les dijeron en un estudio de imagen que había algo sospechoso de cáncer. Llegan con nosotros, las revisamos, vemos el estudio de imagen y vemos una mamografía donde no se ve nada. La calidad de la imagen no es correcta. Y pues les explico, mira, es bien importante repetir el estudio de imagen. Sé que ya gastaste en un estudio, pero es el que nos va a ayudar a definir si realmente tienes algo o no. La mayor parte de las pacientes que van en ese escenario se repiten ahí mismo el estudio de imagen, regresan a la consulta ese mismo día con nosotros y no hay nada. Y nos pasa también al revés. Pacientes que les dicen que en su mamografía no hay nada, pero la paciente tiene un síntoma. Y entonces uno se queda tranquila. Es que siempre tú tienes que hacerle caso a tu intuición. Eso es lo que, si tú no te quedas tranquila, a pesar de que te haces una mamografía o un ultrasonido y te reportan que todo está bien, pero tú no te sientes tranquila y tú te palpas algo, siempre busca una segunda opinión. Y muchos casos, ahí sí muchos casos, hacemos otro estudio de imagen de mejor calidad y a veces encontramos algo sospechoso y a veces termina siendo cáncer. Entonces, ese es nuestro día a día. ¿Cómo saber si un estudio de imagen es de calidad? Bueno, hay muchos centros que se están especializados o se especializan en el área de imagen de mama. Ahí dentro del área pública también hay centros que tienen buena calidad. Hay más en el área privada, pero tú te vas a dar cuenta cuando te hacen la mamografía, desde que te recibe la técnica, que te pide que te pongas en cierta posición, que te marquen, por ejemplo, el área del pezón, la forma en que se expresan. Te puedes dar cuenta también por tu reporte, te deben de dar imágenes, te deben de dar una interpretación y en la parte de abajo tiene que tener el nombre de un radiólogo y de preferencia que diga radiólogo especialista en mama. ¿Cuál es la dificultad? Pues que hay pocos en el país. O sea, hay aproximadamente 350 radiólogos con calificación agregada en todo el país. Somos una ciudad hablamos de lo desafortunado de la incidencia de cáncer por aquí, pero bueno, una realidad es que Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México pues se concentra un mayor número de especialistas. Totalmente. Entonces es más fácil tener acceso a un radiólogo de mama. Totalmente. Entonces, bueno, es muy importante la calidad de los estudios. Entonces, recapitulando, tenemos bueno, para comenzar,
tenemos que hacernos nuestra revisión anual, que es con una mamografía, ¿verdad? Entonces, si en algún momento ya salió algo sospechoso, se hacen los siguientes estudios que comentaste hasta que ya se toma un diagnóstico y después de ahí, bueno, ya no es nada o es algo que se va a seguir revisando, bueno, está bien. Pero está el caso donde, ok, sí hay un problema, como comentaste, entonces ya vamos y ya sigue la parte del tratamiento, ¿verdad? Que hay distintos tratamientos y también no todo el tratamiento, más bien, sí, pues no siempre el tratamiento es cirugía, ¿verdad? Que es algo de lo que comentaste ahorita, que siento que las mujeres relacionamos así como que, oye, tenemos un problema de este tipo, es pérdida de mi mama. Sí, mira, al ser el cáncer muy frecuente, luego se tiene la idea de que todas las pacientes las vamos a tratar igual y no es así. Tomamos en cuenta muchas cosas. Tomamos en cuenta la edad de la paciente, las enfermedades que tiene, el tamaño del tumor, si tiene ganglios con enfermedad o no. Esto de que platicamos del subtipo molecular, que es el panel de inmunohistoquímica. Va a depender mucho de los estudios de mamografía, ultrasonido y resonancia. Pero cada paciente va a necesitar un tratamiento personalizado. Las pacientes tienen que entender del por qué y cuáles son los objetivos del tratamiento. Al final, todos los tratamientos, el objetivo es curar a las pacientes, disminuir las posibilidades de que aparezcan nuevamente. Entonces, por ejemplo, la cirugía. La cirugía, el objetivo es el control local de la enfermedad. Se hace una cirugía en la mama, se hace una cirugía en la axila. Va a haber pacientes que primero los vamos a operar y luego les vamos a dar tratamiento médico, pero hay pacientes que va a ser al revés. De la cirugía yo te puedo hablar que hay una cirugía conservadora, que las pacientes ideales para realizar este tipo de cirugía son pacientes que tienen un tumor o un tumor y otro más pequeño a un lado. Entonces, estas pacientes hacemos una incisión, quitamos el tumor con tejido sano alrededor y la paciente conserva su mama, su pezón y su areola, conserva el tejido mamario. Y hay otras pacientes que por indicación médica o por deseos de la paciente se va a hacer una mastectomía. ¿Qué es una mastectomía? Es quitar el tejido mamario. Y bueno, hemos evolucionado a mastectomías preservadoras de piel, mastectomías preservadoras de areola y del pezón, donde solamente se quita el tejido mamario, pero se conserva toda la cobertura, que es la piel, ¿verdad? Y yo te diría que prácticamente el 90-95% de las mujeres pueden ser candidatas a una cirugía reconstructiva. En la misma cirugía entra el plástico y hace una reconstrucción. También se involucra el plástico en el tratamiento del cáncer de mama. Con el plástico con el que trabajo yo, que es el doctor Rodrigo Merino, pues ya tenemos experiencia haciendo reconstrucción y entonces habrá pacientes que le pongamos expansores, implantes, reconstrucción con partes del cuerpo. Eso lo platican con él y va a depender del deseo de la paciente, de muchas circunstancias. Pero al final, conservadora o mastectomía con reconstrucción o sin reconstrucción si la paciente no lo desea. Y siempre lo que me preguntan es qué es mejor. Yo te puedo decir que al día de hoy los estudios dicen que la cirugía que realicemos no va a impactar en tu sobrevida. O sea, las dos son cirugías seguras oncológicamente. Aquí lo importante es saber a qué eres buena candidata. Si tu médico te dice eres candidata a las dos, ya va a ser una decisión personal. ¿De acuerdo? Claro. Ahora, hay que hacer también una cirugía en la axila y que también ha evolucionado enormemente. Ahorita hacemos algo que se llama ganglio centinela, que es solamente quitar de 1 a 5 ganglios de la axila para saber si tienen o no enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en general lo que se hace en una cirugía oncológica por cáncer de mama. El tratamiento médico, la medicina, lo que nos va a ayudar es a disminuir las posibilidades de que el cáncer aparezca nuevamente. Ahí en este sitio, en la axila, pero principalmente en otras partes del cuerpo. Y a
evolucionado el tratamiento, la medicina para el cáncer de mama enormemente. No tienes una idea. Hace 5 años era diferente a como estamos tratando ahorita a las pacientes. Hace 5 años. Y no se diga hace 20 y hace 30 años. Entonces, hay prácticamente 4. Quimioterapia. Okay. No todas las pacientes van a necesitar quimioterapia, Okay. pero es una estrategia. Medicamentos para bloquear estrógeno y progesterona. Anticuerpos monoclonales, que es un tratamiento para el cáncer de mama HER2 positivo, e inmunoterapia. ¿Cuál, en qué orden? Va a depender de la etapa y el tipo de cáncer. Hay cáncer de mama hormonosensible, que es el más frecuente, es el de mejor pronóstico. El cáncer que crece en presencia de hormonas de estrógeno y progesterona. Entonces, están obligadas las pacientes a darles un tratamiento para bloquear estrógeno y progesterona. Hay otro cáncer de mama que se llama HER2 positivo. Esas pacientes generalmente les empezamos tratamiento médico para tratar de hacer el tumor más pequeño y porque les va mejor si empezamos primero con tratamiento médico. Van a necesitar anticuerpos monoclonales y quimioterapia. Y el cáncer de mama menos frecuente pero más agresivo es el triple negativo. Anteriormente solamente estaba la quimioterapia, ahora un grupo de pacientes se puede beneficiar de inmunoterapia. Siempre les digo a las pacientes que no sientan que nosotros como médicos damos por dar. Al final queremos que reciban el mejor tratamiento para que estén mejor nuestras pacientes. Y luego hay otro tratamiento que es la radioterapia, que es un complemento de la cirugía, y la radioterapia está indicada en cierto grupo de pacientes y va a ayudarle a las mujeres a disminuir las posibilidades de que el cáncer aparezca nuevamente de forma local. Entonces, hay muchos tratamientos, hay muchas opciones, hay diferentes órdenes de tratamiento, por eso la importancia de que siempre acudan con médicos que trabajen de forma multidisciplinaria. El modelo de atención actual ha cambiado enormemente. Antes las pacientes iban con un médico, la operaba, luego la paciente buscaba a otro médico para que le diera la quimio y luego a otro médico en otro lugar. Ahora no, ahora la paciente está en el centro. O sea, está la paciente en el centro y los médicos en un mismo espacio estamos para ayudarle a tomar decisiones. Todos los casos los presentamos en el Tumor Board. Nos juntamos cada martes, presentamos la historia de la paciente, su mamografía, ecorresonancia, estamos todos los expertos y damos opiniones, generamos un documento y platicamos con la paciente y le decimos, el grupo te está recomendando hacer esto. Y eso me parece muy importante porque al ver tú de un área, la otra persona del otro, obviamente es una ayuda porque a lo mejor si tú fuiste nada más con un médico y el médico pues no tenía conocimiento del otro, pero también le iba a ayudar, pues te pierdes de todo eso. Entonces, eso que se está implementando ahora de los equipos multidisciplinarios me parece bien interesante. Y ahorita comentaste algo que, bueno, la radioterapia, la quimioterapia, todo eso sí lo hemos escuchado un poco más, pero ¿qué es la inmunoterapia? Pues es un tratamiento nuevo que lo que ayuda o lo que busca es que el cuerpo genere cierto tipo de defensa contra el tumor. Okay. No es una vacuna. Es un tratamiento especializado y bueno, al final cada medicamento que surge a veces sustituye a otro y lo sustituye porque es mejor. Claro. Se mide algo que es el tiempo libre de enfermedad de las pacientes y la sobrevida global. Y los medicamentos los recomendamos porque aumenta las probabilidades de que el cáncer regrese, o sea, disminuye las posibilidades, pero también porque hace que las mujeres vivan más. Entonces, esto va a ir creciendo, esto va a ir cambiando. Por eso la importancia de acudir tal vez con médicos, lo platicamos al inicio, pues que se dediquen exclusivamente a ver una enfermedad, porque esto cambia mes con mes y luego es difícil para los médicos estar actualizados en todos los tipos de cáncer. Entonces, pues sí, la verdad, somos muy afortunados de estar en un centro donde
estamos un grupo de profesionales que nos dedicamos exclusivamente a ver esto. Totalmente. Oye, y bueno, cuando comenzamos hablamos de un tema muy importante que siento que aplica mucho en la enfermedad, que es algo que de esas cosas que hacemos normalmente en nuestra vida, bueno, no normalmente, que algunas personas comúnmente lo hacen, que puede ser tomar alcohol o fumar. ¿En qué forma afecta en la enfermedad, en el cáncer de mama en este caso? Bueno, el consumir alcohol y el fumar es un factor de riesgo para cáncer de mama. O sea, eso sí se ha demostrado. Factor de riesgo. Factor de riesgo. Y durante el tratamiento, te puede... Pues luego es difícil, ¿verdad? Que alguien que está acostumbrado a fumar, por ejemplo, pues suspenderlo. Al final, pues sí, no es el ideal, ¿verdad? Al final también hay que entender que los tratamientos pues tienen efectos y queremos disminuir el riesgo de esos efectos. Entonces el consumo de alcohol y el tabaco pues puede afectar a la paciente durante su tratamiento. Y en este caso, bueno, ahorita hace un momento platicaste de una persona que habías atendido de 24 años, ¿verdad? Sí. Pero el cáncer en hombres actualmente ha aumentado, porque por lo general hablamos todo este mes de que la mujer debe revisarse y todo eso, pero sí. ¿Cómo están los hombres en la actualidad? Pues es una realidad que existe el cáncer en el hombre, representa el 1% de los casos que se diagnostican en nuestro país. Hay una frase de una asociación española que se dedica a difundir información de cáncer de mama en hombres que me gusta mucho, que es hacer visible lo invisible, porque el problema es que como hombres creemos que no nos puede dar. Entonces, mi recomendación es a todos esos hombres que se llegan a palpar una bolita, que es generalmente como se presenta, una bolita a nivel de la areola del pezón o en el área del tórax, o un ganglio aumentado de tamaño. Muchas veces esos hombres no sospechan que puede ser cáncer y no saben con quién ir. Voy con un oncólogo, voy con el ginecólogo, entonces ahí se pierden un poquito y puede haber algo de retraso. Es importante que sepan que cuando vemos a un hombre con una bolita palpable, podemos hacerle una mamografía, le hacemos un ultrasonido, le hacemos una biopsia y los tratamientos son iguales que las mujeres. Okay. Entonces es una realidad y sí hemos notado una mayor incidencia. Todos los hombres que se diagnostican con cáncer de mama, igual que las pacientes jóvenes con cáncer de mama, tenemos que hacerle esta prueba genética que platicábamos. Es bien importante descartar que ese cáncer no sea un cáncer hereditario. Claro, ok. Bueno, pues entonces, lo resumimos, es importante que nos revisemos año con año, que nos hagamos ese estudio y ya en base a eso tener toda la información, ya sea para quedarnos con la tranquilidad de que en ese momento estamos bien de salud, o si hay algo que tengamos que enfrentar, pues tener la confianza y la seguridad de que algo se va a poder hacer si lo detectamos a tiempo para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida, para vivir más años. Y al final de todo, pues es muy importante que lo tomemos como parte del autocuidado, como parte del amor propio que le llaman mucho actualmente. Pues es importante que valoremos nuestra salud, porque como te comentaba al inicio, es como mujeres estamos como que no, bueno, pues ahorita estoy ocupada con los hijos, ahorita estoy ocupada con mi trabajo, con la casa, con mi esposo, con todo lo demás, y yo al final... Pues sí, cuando nosotros nos dejamos al final y llega a suceder alguna situación de este tipo, bueno, pues ahora, ¿quién va a hacer todo eso que nosotros hacíamos? Es correcto. Si ahora tenemos que estar quizá en un proceso tanto físico como mental que nos va a impedir vivir la calidad de vida que teníamos antes. Entonces, al final de todo ya no tenemos un problema, sino tenemos varios. ¿Qué
pudimos haber evitado si nos revisamos a tiempo. Entonces, pues que ojalá que todas las personas que nos están viendo podamos hacernos estos estudios y poder prevenir todas esas situaciones y sobre todo poder preservar nuestra vida por cualquier situación que llegamos a presentar, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si me falte algo más que comentar, porque aquí también podemos seguir platicando, pero si no es así, pues compártenos algún consejo que les quieras compartir a todas las personas que están viendo. Eso que mencionas de que las mujeres dejan su salud para el último es una realidad. Y lo que mencionas que luego ya cuando hay una enfermedad, pues eso desencadena muchas situaciones en la familia. En el cáncer de mama, pues ya lo platicamos y siempre va a ser nuestra recomendación. Una detección oportuna va a ser una gran diferencia para ustedes. Háganse mamografías año con año, no esperen a tener un síntoma. Y pues creo que buscar atención médica con un especialista te puede realmente cambiar tu pronóstico. Entonces, si tienen la oportunidad, siempre pidan una segunda opinión. Nunca es tarde para pedir una segunda opinión. Les puede cambiar realmente su vida, su pronóstico y abrirles un panorama totalmente diferente para que estén bien. Claro, y yo creo que en ese tema de buscar a alguien, buscar ayuda y buscar un especialista, siento que es importante que sigamos nuestra intuición de decir donde te sientas cómoda, donde tú sientas que sí te están atendiendo todas tus dudas, porque esa es otra parte muy importante. Cuando vamos al médico, pues obviamente nosotros no sabemos todo lo que él sabe, y en ocasiones me ha tocado muchas experiencias donde, oye, como que se te quedan viendo así como que, ¿por qué haces tantas preguntas? O no sé, pues porque no sabemos del tema. Entonces es importante que podamos buscar un lugar donde podamos encontrar como que una mayor área de oportunidades, que podamos ver un mayor abanico de oportunidades, porque al final de todo pues estamos hablando de nuestra calidad de vida, claro. O sea, ¿qué queremos para nosotros? Estar yendo de un lugar para otro, etcétera. Entonces pues yo creo que este mes es bien importante para que tomemos conciencia en esto, y bueno, pues compártenos para esto tus redes sociales, sí, y dónde se encuentra ese mágico lugar para ir a revisar. Las redes sociales, pues bueno, creo que pueden encontrar información valiosa de cáncer de mama. Estoy en Instagram y en Facebook como dr.jaimetamés. Ahí compartimos a veces algunos videos, recomendaciones generales, todo lo que estamos haciendo. Tengo una asociación civil que se llama MILK. Ahí también lo compartimos. Estamos tratando de hacer algo de salud pública para tratar de mejorar la problemática que tenemos en el país. Y yo siempre termino pues dando un mensaje que aquí, para poder realmente impactar en las tasas de mortalidad de nuestro país, Cindy, es importante que nos aseguremos que todas las mujeres, no importa su nivel socioeconómico, al sistema de salud al que pertenecen, todas tienen el derecho de recibir la mejor atención posible. Si realmente logramos que sea parejo y no discriminada ese tipo de atención, es como realmente vamos a impactar en nuestras tasas de mortalidad. Y las mujeres no se dejen, no busquen, exijan, pidan sus derechos, infórmense, no esperen que alguien más haga algo por ellas. Ellas realmente son las que tienen que hacer el cambio. Claro, y tenemos toda la necesidad y la oportunidad actualmente, con más razón, de poder hablar, de poder ser escuchadas y poder al final de todo trabajar juntas y en conjunto con los profesionales para mejorar la calidad de vida de nosotros, por lo tanto de nuestras familias, y así se va la cascada, como tú comentaste, de la sociedad, y al final de todo pues vas impactando de alguna forma el mundo entero. Entonces pues ojalá que este mes podamos tomar conciencia en nuestra salud, pero sobre todo en la prevención con nuestro estilo de vida y con nuestra revisión anual. Así es que bueno, pues muchísimas gracias, doctor, gracias por todo lo que nos compartiste, gracias porque se ve la pasión en lo que haces, y gracias también porque
sigues trabajando para mejorar al final de todo, no solo en tu entorno, sino todo lo que puedes a tu alrededor. Así es que Dios te siga bendiciendo en tu proyecto, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les agradecemos por habernos acompañado en un episodio más, y sea cualquiera la situación por la que estés pasando, me despido de ustedes comentándoles o compartiéndoles mi versículo favorito, que espero que les ayude, que es Josué 1:9, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Gracias de nuevo por vernos. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Ujú.